Presentamos un podcast sobre constructivismo, positivismo y fenomenología. Exploraremos las ideas principales y su aplicación en la vida real. ¿Qué es lo que piensas cuando escuchas fenomenología? Bueno, pues tu respuesta es un ejemplo de lo que es. Fenomenología. ¿Qué es lo que piensas cuando escuchas esa palabra? Pues tu respuesta es un ejemplo de lo que es. La fenomenología es una rama de la filosofía. Esta trata de comprender y darle la importancia a cómo las personas vivimos y experimentamos el mundo en el que nosotros estamos. Se enfoca en nuestra forma de percibir la realidad, tanto desde lo físico como desde la interacción social, las emociones, los pensamientos y las experiencias cotidianas que forman nuestra vida diaria. Este movimiento filosófico surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque sus ideas tienen raíces mucho más antiguas. La primera persona en utilizar el término fenomenología fue el matemático y filósofo suizo Johann Heinrich Lambert, quien lo empleaba para explicar cómo distinguir entre la verdad, la ilusión y el error. Más adelante, este concepto fue retomado y desarrollado por distintos pensadores. Sin embargo, quien terminó de darle la forma y establecerlo como un método filosófico fue Edmund Husserl, considerado el fundador de la fenomenología moderna. Por su parte, Georg Friedrich Hegel también utilizó este concepto en su obra Fenomenología del Espíritu, influyendo en la forma en que se entendieron las experiencias humanas. La fenomenología pretende investigar los fenómenos y los objetos tal y como los experimentan las personas, es decir, desde la vivencia personal. Su objetivo principal es comprender el cómo percibimos al mundo, dejando de lado prejuicios, ideas previas o teorías que puedan influir en la interpretación. Esto significa observar y experimentar la realidad sin juzgarla de inmediato, intentando verla tal como se presenta ante nuestra conciencia. Con el paso del tiempo, la fenomenología se transformó en una línea de pensamiento compleja, que influyó en diversas áreas del conocimiento, especialmente en las ciencias humanas, como la psicología, la sociología y la educación. Gracias a ella, se empezó a valorar más la experiencia subjetiva y la manera en que cada persona vive su propia realidad. En resumidas cuentas, la fenomenología nos ayuda a sentir y percibir el objeto por sí mismo, sin preguntarnos primero si es real o no, simplemente captarlo tal como aparece ante nosotros. Se trata de prestar atención a la experiencia tal como se vive en el momento. ¿Te ha pasado alguna vez o lo has intentado conscientemente? Hoy vamos a hablar del positivismo, una corriente filosófica que busca explicar el mundo a partir de la ciencia y la experiencia. El positivismo sostiene que el único conocimiento válido es aquel que puede comprobarse mediante la observación, la experimentación y el método científico. Es decir, solo es considerado verdadero aquello que puede medirse, analizarse y demostrarse con hechos. Esta corriente surge en el siglo XIX y su principal representante es Auguste Comte, quien pensaba que el conocimiento humano había evolucionado por etapas hasta llegar a la ciencia. Para Comte, la sociedad podía estudiarse de la misma manera que se estudia la naturaleza, usando datos, estadísticas y leyes generales. El positivismo rechaza explicaciones basadas en la religión, la metafísica o las creencias sin evidencia. No niega que existan ideas o valores, pero considera que no pueden tomarse como conocimiento científico si no pueden comprobarse. En la vida cotidiana, el positivismo se refleja cuando confiamos en estudios, investigaciones y pruebas para tomar decisiones, en lugar de suposiciones o creencias personales. Por ejemplo, cuando se analiza una enfermedad a través de exámenes médicos y no por casos sobrenaturales. Hoy vamos a hablar sobre el constructivismo, una corriente educativa que explica cómo aprendemos las personas. El constructivismo dice que el conocimiento no se recibe tal cual, sino que cada persona lo va construyendo poco a poco con base en lo que ya sabe y en sus experiencias. Es decir, no aprendemos solo escuchando, sino haciendo, pensando y reflexionando. En esta corriente el estudiante tiene un papel muy importante, ya que es el protagonista de su propio aprendizaje.
El maestro no solo explica, sino que orienta, apoya y guía para que el alumno descubra el conocimiento por sí mismo. El constructivismo también destaca la importancia del trabajo en equipo, el diálogo, las preguntas y la participación. Aprender no es memorizar, sino entender y aplicar lo que se aprende en situaciones reales. Uno de los principales representantes del constructivismo es Jean Piaget. Él afirmaba que las personas pasaban por distintas etapas de desarrollo y que cada etapa influye en la forma que aprendemos. Según Piaget, el aprendizaje ocurre cuando la persona se adapta a nueva información y modifica lo que ya sabía. Por ejemplo, cuando un alumno aprende resolviendo un problema, equivocándose y corrigiendo, está construyendo su propio aprendizaje. Esto es diferente a solo copiar o memorizar. Ahora, como reflexión, podemos decir que el constructivismo está presente en nuestra vida diaria. Lo usamos cuando aprendemos a andar en bicicleta, a usar el celular, o cuando resolvemos problemas en la escuela o tanto en la casa. Aprendemos a partir de la experiencia, de los errores y de lo que conocemos. En conclusión, el constructivismo nos enseña que aprender es un proceso activo, de su conocimiento y lo que aplica en su vida cotidiana.